Buenos días, voy a compartir pantalla para ver el PowerPoint. Si no lo ves, por favor, Elisa, avísame. Vale, comparto pantalla. Creo que lo estáis viendo. Si Perfecto, no, sí, se ve. sí, Si quieres perfecto. puedes ocultar la banda que te sale inferior Aquí ahí. Ok, intentarlo. perfecto. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues daros las gracias a los organizadores de este evento, sobre todo por el despliegue técnico y el esfuerzo que supone plantear de esta forma bimodal. Bueno, la propuesta que os traemos es una parte del proceso de restauración que realizamos en la Facultad de Bellas Artes el curso pasado en la asignatura de Intervención en Escultura, específicamente del retablo de la Virgen de la Antigua, en el que se estableció un convenio de colaboración de prácticas docentes entre la Universidad de Sevilla y la Cofradía de Estudiantes de Antequera. Quiero recalcar el marco del proyecto, puesto que toda la intervención es realizada y llevada a cabo por alumnos y dirigida, bueno, por mí como profesora y distintos compañeros que participaron en la investigación a lo largo de todos los procesos que se desarrollaron. Específicamente, el problema que traemos y queremos comentar en estos momentos es específicamente el desarrollo de la limpieza del retablo. Explicaros un poco el contexto de este retablo. El único documento que teníamos de él era del año 1900, esa foto que veis en blanco y negro. La dificultad de la obra es que cuando yo la conocí en el 2005, que la descubrí en el coro alto de la iglesia donde estaba ubicada, ya el retablo estaba desmontado porque se desmonta hacia 1983 y por tanto cuando llega a la facultad para su intervención, la única documentación que teníamos era estos fragmentos que habíamos visto en el coro alto. Y además nunca lo habíamos visto montado en directo, ¿no? Y además todo eso suponía la descontextualización de la obra de su entorno, así como el pésimo estado de conservación en el que se hallaba. Lo primero que tuvimos que hacer cuando llegaron la recepción de los paquetes y los recibimos, que recibimos alrededor de más de 50 piezas de distintos formatos, como ven ahí unas piezas que medían alrededor de 2 metros, mientras que otro tipo de piezas medían pues entre 2 y 3 centímetros. Como digo, tuvimos que hacer una labor de documentación primera para documentar las piezas y hacer una breve reconstrucción tanto virtual como digital, tanto virtual como física, de lo que teníamos, con lo que contábamos. Para ello hicimos esta reconstrucción digital a escala y como pueden ver había numerosísimas lagunas de lo que era ya el retablo que teníamos. Por otro lado, hicimos una reconstrucción virtual y digital de lo que sería el aspecto polícromo que presentaba en el siglo XX y que era el que de alguna manera había llegado a nuestras manos. Ahí fuimos viendo, cuando fuimos estudiando los materiales de los que estaba compuesto el retablo, veíamos que había sufrido distintas modificaciones histórico-estilísticas. Y ello lo que hacía era que el procedimiento de limpieza y la toma de decisiones de hasta dónde llegar en la limpieza y qué eliminar, qué materia eliminar y qué materia conservar, pues hacía que tuviera que replantearnos a nivel global y de conjunto ese proceso de limpieza. Porque como veremos, les explico un poco así lo principal. La parte del sotobanco era una intervención posterior, me vengo a referir. Lo que es el cuerpo y ático del retablo era mucho más primitivo, esta parte del sotobanco es posterior, es un añadido como de finales del siglo XVIII, porque además no presentaba un aspecto polícromo debajo, no había una capa subyacente de dorado, que sí aparecía en la predela, en el cuerpo central, en el ático y remate del retablo. Entonces, la dificultad de conocer el bien, de identificar los estratos originales y posteriores, y así cómo nos planteábamos como principio, el principio de selectividad, que es limpiar capa a capa, eliminando estrato a estrato que consideráramos necesario.
de tal forma que no se eliminaran los depósitos de suciedad junto con repintes o junto con depósitos más adheridos, sino ir capa a capa, teniendo en consideración y siendo conscientes de la naturaleza del material que estábamos eliminando y dándole una solución al conjunto del retablo, no a cada una de las piezas por separado. Bueno, esto nos llevó a realizar un proceso de limpieza que consistió en 4 fases. La primera fase, a nivel general, que todos ustedes ya conocen, era la eliminación de depósitos superficiales de forma mecánica. Aquí la principal dificultad, bueno, pues era no eliminar los posibles policromías debido a la cantidad de levantamientos que existían. Una vez que ya pudimos identificar, después de eliminar los principales depósitos superficiales que prácticamente no nos permitían ni dilucidar si lo que había debajo era dorado o capas monocromáticas, pudimos pasar a la segunda fase de estudio y de puesta a punto del método de limpieza, en el que teníamos por un lado los tipos de fondos monocromáticos en color blanco, con verdoso blanco con matices y decoraciones doradas, y por otro lado teníamos que se ajustaban fundamentalmente al sotobanco, y luego teníamos el resto del retablo. Teníamos por un lado piezas con fondos dorados y decoraciones doradas, y por otro lado teníamos una secuencia estratigráfica muy similar a las monocromáticas, porque los dorados de los fondos habían sido sistemáticamente repolicromados para unificar ese aspecto visual estético. Entonces nos planteamos, bueno, una de las dudas fue si eliminar esa capa monocromática blanca en aras de buscar ese dorado que había subyacente del aspecto más primitivo. En busca de esa solución de conjuntos se planteó no eliminarla, puesto que en el sotobanco no existía ese dorado. Y además, como ya avanzaré en las conclusiones, bueno, pues había que dar también una solución al conjunto en relación a la iglesia donde está ubicado. Volviendo un poco al sistema de limpieza, que es lo que nos trae, la parte de los fondos monocromáticos decidimos, como queríamos hacer una limpieza superficial un poco más profunda, pero no en ningún caso eliminar capas de barnices o restos de manchas más importantes que a cierta distancia no eran observables y por tanto no nos pareció necesario, planteamos un sistema de limpieza acuoso basado en una solución básica con un pH 7 en relación al pH que medía la superficie. Sin embargo, para los fondos dorados que sí se conservaban intactos sin esa capa monocromática blanca, eliminamos esos depósitos más adheridos con una emulsión de una mezcla de White Spirit en agua, añadiéndole unas gotas de Twin 20, siempre siguiendo los fundamentos de la teoría tanto de Cremonesi como de Wolbers. Una vez que eliminamos esa primera capa de depósitos más adheridos sobre los dorados, pasamos a un segundo nivel dentro de los dorados, y era eliminar una serie de repintes que a priori no se observaban, pero ya en este momento de la limpieza sí se veían necesarios de ser eliminados, pues eran repintes. Para ello procedimos a subir un poco el grado de la limpieza y planteamos pruebas con con el gel de acetona, gel de White Spirit, toda un poco la gama de los geles de disolventes de Wolbers, y vimos que era posible eliminarlo de forma segura con el gel de acetona. Una vez que concluimos esta fase general, pasamos a una siguiente fase que era mucho más profunda, aplicada en unos repintes que estaban localizados específicamente en la parte de la predela. Esa parte, como pueden observar en la fotografía, los dorados estaban muy deteriorados, y creemos que en un momento dado aplican una capa ocre a modo de repinte que cubriera y evitara ver que ese dorado estaba muy deteriorado. De hecho, se integraba muy bien cromáticamente. Pero bueno, consideramos necesario eliminarlo
buscando un poco esa decoración dorada que homogeneizara con el resto del retablo. Para ello planteamos una limpieza con un nivel primero con un gel decapante y luego una segunda secuencia con una mezcla de disolventes para ajustar un poco más la limpieza. Finalmente, decirles que, bueno, aquí les muestro una foto justo ahora en septiembre, que el retablo ha sido montado, casi tras 40 años de haber estado desmontado y despiezado y poco más o menos que desahuciado, porque no creían que fuera posible remontar la pieza. Se ha buscado un consenso en la limpieza tanto dentro de lo que significa el retablo y los elementos con los añadidos y las partes más primitivas, a la vez que en relación con el resto de la iglesia, porque el resto de la iglesia, los retablos, la mayoría de ellos presentan ese aspecto monocromático blanco que se le da a finales del 19, principios del 20 y que de alguna manera nosotros hemos conservado en aras de integrar el sotobanco con el resto más primitivo del retablo, puesto que además las partes centrales del cuerpo también han sido traspasadas en el soporte en un momento dado y no quedaban vestigios de ello. Y finalmente decir, bueno, pues que se ha buscado el equilibrio en la intervención y en la parte de la fase de limpieza. Y nada, creo que he ido un poco rápido y agradeceros, bueno, pues haberme atendido. Muchísimas gracias.